Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Para todos aquellos que utilizáis la cafeína como suplemento, algunas veces igual sin saberlo, hoy os voy a contar lo que pasa cuando dejas de tomar esa cafeína. La cafeína es una de las ayudas ergogénicas autorizadas, es decir, un suplemento autorizado con beneficio demostrado para mejorar el rendimiento deportivo. La cafeína, cuando se utiliza como suplemento, puede utilizarse tal cual, en polvo, la podemos añadir a una bebida. Es muy frecuente que existan otros formatos pues de fácil consumo, como por ejemplo en formato chicles con cafeína, o incluso mezclada con otros suplementos, esos suplementos de fórmula, como suelo decir yo, que vienen ya con ciertas cantidades de diferentes suplementos, pero ya combinados, que tienen un efecto de mejorar el rendimiento durante la práctica del ejercicio físico, es decir, serían suplementos pre-entrenamiento, donde suele aparecer gran cantidad de veces la cafeína como uno de sus ingredientes. El efecto demostrado del consumo de cafeína como ayuda ergogénica podríamos decir que tiene el efecto de retrasar la aparición de fatiga, de mantenernos con más energía a lo largo de toda esa sesión de entrenamiento. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, deportistas de resistencia, en pruebas de muy larga duración, utilizan, por ejemplo, esos chicles o geles que llevan, además de glucosa, de hidratos de carbono rápidos, cafeína, para mejorar ese rendimiento y prolongar la sensación de falta de cansancio, de falta de fatiga. O sea, es algo, el consumo de cafeína, que esto ya en general, incluso tomando un café, que nos proporciona cierto bienestar, nos permite mantenernos más alerta y evitar la sensación de cansancio o de fatiga. Pues imaginaros, por ejemplo, un deportista que desayuna café, que toma cafeína en su preentrenamiento y bueno, que igual también es un deportista de resistencia de larga duración y introduce también o bebidas energéticas o los chicles con cafeína a lo largo de los entrenamientos. La cantidad de cafeína que está tomando ese deportista a lo largo de su jornada, bueno, pues puede llegar a ser bastante importante. Y el consumo de cafeína es seguro, pero no es inocuo. Tiene ciertos efectos secundarios, sobre todo cuando sobrepasamos ciertas cantidades. El consumo de cafeína, tanto en forma de suplemento como cuando tomamos cafés, tiene una pega importante y es que produce tolerancia. Nos acostumbramos a la cantidad de cafeína que estamos tomando durante un periodo de tiempo y para notar los efectos necesitamos aumentar esa cantidad de cafeína. Esto, cuando tomamos 2 o 3 cafés al día, puede no ser peligroso. Si además estamos incluyendo esos suplementos con cafeína, podemos llegar a superar las dosis seguras, ¿no? Y que se empiecen a producir efectos secundarios como mala calidad del sueño, temblores, aumento de la tensión arterial, es decir, que no estemos ya en una ingesta segura, ¿no? de ese suplemento de cafeína. Es decir, tenemos que valorar si realmente nos está afectando positiva o negativamente. Y mucho cuidado, como os digo, con esa tolerancia que se genera, que nos puede hacer ir aumentando las cantidades de cafeína que se consiguen para obtener ese mismo efecto positivo. Es decir, si yo corro
20 kilómetros, me tomo un chicle de cafeína, pues a mitad de carrera, para evitar la sensación de cansancio, pero de repente no noto y me tomo otro, bueno, pues al final, ¿qué pasa? Pues que estoy consumiendo un exceso de cafeína. ¿Qué pasa? Pues que de repente digo, pues ya no tomo más cafeína. Que no se os ocurra dejarla de golpe, porque se produce como una especie de síndrome de abstinencia y como un efecto rebote, ¿no? Todo eso malo que nos pasa cuando nos pasamos, también nos puede pasar cuando dejamos la cafeína. Uno de los síntomas más habituales cuando se abandona el consumo de cafeína o incluso cuando se reduce drásticamente la cantidad, aunque mantengamos pequeñitas cantidades, suele ser el dolor de cabeza. También pueden aparecer, por supuesto, otros síntomas. Este dolor de cabeza no es algo momentáneo, suele aparecer aproximadamente a las 24 horas de haber reducido la cantidad o eliminado la cantidad de cafeína que se ingería anteriormente, entre 24 y 48 horas. Por eso a veces no se relaciona fácilmente con el abandono de la cafeína o con haber dejado de consumir esos suplementos de cafeína. Y los síntomas podrían durar más de una semana, es decir, es un tiempo como de desintoxicación, ¿no? De esa tolerancia que teníamos frente al consumo de cafeína. Lo ideal o lo recomendable, como os digo, sería no dejar esa cafeína de golpe, sino ir reduciendo paulatinamente la cantidad, porque podríamos decir, no es exactamente el término, pero que esa tolerancia es reversible. Es decir, si yo voy reduciendo poco a poco, me vuelvo a acostumbrar a cantidades inferiores y eso sería el beneficio, ¿no? Evitando los efectos secundarios del abandono total, ese síndrome, como os digo, como de abstinencia que nos puede entrar cuando abandonamos totalmente la cafeína. Esto es especialmente importante, sobre todo, como os digo, en aquellos deportistas que utilizan la cafeína de manera más o menos continua. Si la utilizamos de manera esporádica, es decir, un día pues tengo un chicle de estos de cafeína porque voy a correr una carrera un poco más larga y ya está, se acabó. Y luego el resto de los días sigo pues con mi dieta habitual sin utilizar suplementos de cafeína, que por cierto, a veces nos preocupamos mucho de la cantidad del suplemento, pero no del resto de cafeína que consumimos a lo largo del día. No solo café, sino refrescos de cola, el té, el chocolate, contienen sustancias con efecto igual al de la cafeína y por lo tanto podemos estar sumando más de lo que realmente somos conscientes. Otras formas de reducir el consumo total de cafeína es evidentemente si combinamos, ¿no?, la que obtenemos de esos alimentos y la que obtenemos de los suplementos. Podemos mantener igual la que utilizamos como suplemento o reduciendo poco a poco las cantidades. Si vemos que tenemos pues excesiva tolerancia y ya no notamos el efecto, pero reducimos la exterior, ¿no?, la externa a los entrenamientos. Por ejemplo, café descafeinado, evitar, por ejemplo, el chocolate, bebidas como el té también las podemos encontrar sin teína, refrescos sin cafeína, es decir, vamos a evitar el consumo de toda aquella cafeína que no forme parte del entrenamiento, de manera que después ya podremos reducir o eliminar. Si imaginaros, es que ya no voy a entrenar más, pues con este tipo de deportes ya no me hace falta la cafeína, pues a veces también podemos encontrarnos con ese síndrome de abstinencia, aumento de la irritabilidad, mala calidad del sueño, no saber muy bien qué nos pasa, y es que simplemente hemos dejado de tomar el suplemento con cafeína. En ese caso podemos hacerlo al contrario, es decir, reducir poco a poco esa tolerancia manteniendo los alimentos y retirando los suplementos y poco a poco ir reduciendo las cantidades. Como os digo, dejar la cafeína no es nada fácil,
porque nos afecta muchísimo al comportamiento general de nuestro cuerpo. Irritabilidad, mal humor, mal sueño, incluso cuando lo dejamos. Os he dicho que muchas veces los síntomas de dejar la cafeína son iguales o peores que de mantenerla. Pero claro, si la queremos retirar, evidentemente lo tendremos que hacer de manera adecuada, que sería paulatinamente, poquito a poquito, sin abandonar la cafeína de golpe. Y por supuesto, valorar realmente la cantidad de cafeína que se está consumiendo a lo largo del día, no solo en forma de suplemento, porque a veces nos podemos llevar bastantes sorpresas y siendo la cantidad bastante superior a la que pensábamos originalmente. Por lo tanto, ahí es donde tendríamos que valorar la estrategia para ir marcha atrás, que nos puede llevar un periodo no tan corto, como se piensa, igual pues alrededor de 3 semanas o algo así, para evitar la aparición de esos síntomas desagradables. Así que tenerlo en cuenta a la hora de querer abandonar la cafeína, que esto no es de hoy para mañana. Así que espero que el vídeo os haya ayudado. También que os haga, por supuesto, un poco conscientes de esos posibles efectos secundarios que tiene ir aumentando progresivamente las cantidades de cafeína, porque es que ya no noto nada cuando la tomo. Bueno, pues es porque te has acostumbrado, o tu cuerpo se ha acostumbrado a esa cantidad, pero no por aumentar vas a estar mejor. Igual hay que reducir para volver a notar el efecto. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.